Bienvenidos al canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP. Este es el CLATOP Estudios y en este caso queremos compartir un trabajo muy interesante, no solamente por lo actual, que tiene muy pocos meses, sino también por la experiencia práctica que nos brinda a todos los que trabajamos en oncología y que una de las herramientas terapéuticas que usamos es la quimioterapia. Antes de empezar, quisiera presentar a los doctores Edgar Yair León Hernández y la doctora Laura Sagagún Sesma, perdón, que van a ser nuestros coanfitriones. Bienvenidos, Edgar y Laura. ¿Cómo están? Bien, Buenas bien. noches, buenos días. Muy bien, por aquí estamos. Bien. También quiero darle la bienvenida también a Jesús Eduardo, que está de Ibagué, desde Colombia, que nos acompaña a esta grabación en vivo y le damos la bienvenida. Muy bien. ¿De dónde? Ahí vemos el mapa de México, los colores de la bandera, y díganos de qué parte del territorio mexicano ustedes nos hablan, están. Bueno, pues yo me encuentro en Puebla, que de hecho estaría como al centro justo de la República Mexicana. Ahí donde está el nopal, ¿no? Donde está, ¿no? Por ahí, ¿no? De hecho sería como un poco más abajo, Un pero poco más abajo. Perfecto. Y yo soy de Jalapa, Veracruz. Ahí es donde se ve la parte media donde está rojo y blanco. Más o menos por ahí se ubica. Ah, el intermedio entre el rojo y el blanco. Perfecto, excelente, excelente, excelente. Bienvenidos, bienvenidos. Y que para todos los colegas, ustedes escanean en la pantalla que están viendo en la grabación el trabajo y va a aparecer el artículo original, ¿no? De Susan Busser y Quentin Fournier y distintos colegas, Constanza Pereira. eh, y también van a tener, aquí lo tenemos más grande al QR, también lo van a tener en la descripción del video, el enlace. Directamente así ustedes hacen clic y pueden también leerlo antes o después de escuchar esta grabación. Fue publicado la primera vez el 21 de agosto del año 2024 el trabajo. Y así lo abren, fíjense. Perfecto. Y sería el impacto de las reducciones del 10% en la dosis y la duración de los retrasos, ¿no? Del tratamiento de quimio en la neutropenia inducida por quimioterapia en perros tratados con protocolos, de alguna manera protocolos habituales, ¿no? Útiles, ¿no? Y la experiencia de un solo centro. Eh, este sería nuestra clave de ingreso. Y lo que más me llamó la atención de todo esto, y esto es como para que sigan viendo el video, es que se evaluaron 2.645 administraciones de quimioterapia. ¿No les pareció increíble esto, Laura y Edgar? Es decir, Es sí, bastante. es importante porque la experiencia que puede tener uno, imagínense 2.645, 365 días, es casi, vamos a hacer, si una quimio por día, son casi como, no sé, como 8 o 9 años a una quimio por día. Entonces, es bien interesante lo que vamos a ver. ¿Y quién quiere empezar con la introducción? ok, bueno, pues si quieres comienzo con la introducción. Meta, adelante. Yo le puedo ir pasando, le vas pasando. Tú me dices y yo voy pasando, sin problema. Yo soy Ok, tu vale. secretario. Bueno, pues la realidad es que ya actualmente todos sabemos, o la mayoría de los clínicos, conocemos que la neutropenia pues es la disminución peligrosa y abrupta de los glóbulos blancos, ¿no? Entre los cuales pues están básicamente los neutrófilos. Esta disminución puede acarrear diferentes complicaciones y este estudio revisó estos niveles de neutrófilos en diferentes pacientes, ¿ok? Pero no solo fueron diferentes pacientes, sino que en cada uno de ellos evaluó cada administración que se dio de los fármacos para ir viendo cómo se iban dando. Si quieres, la siguiente. Y bueno, ya que no hay una forma estándar de reducir la dosis o de decir cuánto tiempo se puede retrasar el tratamiento una vez que hay una neutropenia, pues básicamente esto puede llegar a ser un gran problema en la mayoría de nuestros pacientes. Entonces,
hay que saber cómo se disminuye la intensidad de todos los fármacos antitumorales en cada uno de los pacientes. En medicina humana sí está como bien documentado que mientras mayor es la disminución de la intensidad de un fármaco, puede llevar a resultados menos favorecedores porque a lo mejor la terapia no sirve igual. Entonces, básicamente en este artículo, pues nosotros checamos lo que es el recuento absoluto de neutrófilos, los valores de estos y la reducción de la dosis que se puede llegar a dar en cada uno de estos pacientes, pues para prevenir neutropenias febriles o retrasos en el tratamiento. Si quieres la que sigue, Una pregunta, Laura. Es decir, dime. esto lo hacen ellos, yo hago de abogado del diablo, ¿no? Del trabajo. ¿Lo hacen cuando ya tienen la neutropenia o para prevenir, que dice aquí, la Ah, ok, neutropenia? es que aquí algo interesante del trabajo es que ellos sí pudieron hacer las mediciones de los neutrófilos antes de comenzar el tratamiento. Una vez que administraron el fármaco, volvieron a medir el número de neutrófilos justo en el nadir, que sería en el periodo en el cual hay más problemas, y antes de volver a administrar el fármaco. Entonces, hicieron diferentes mediciones durante este ensayo. Si quieres, ahí le cambiamos para que continuemos con el doc. Sí, ahí pasó, los objetivos principales. Sí, bueno, ahí de los objetivos principales manejaban, pues bueno, algunos puntos, determinar la tasa de fracaso con las reducciones de dosis del 10% para prevenir un recuento pues inadecuado de todo lo que son los neutrófilos. Aquí van a marcar ellos el conteo absoluto de neutrófilos con un nadir menor a 0,75 o un conteo absoluto de neutrófilos pretratamiento menor a 1,5. Perdón que te interrumpa, Edgar, esto ¿cómo sería, si lo quieres traducir de español a español? Pues bueno, básicamente ahí fueron em, los recuentos que ellos iban a estar manejando básicamente para considerar que ya se estaban presentando ya determinadas alteraciones con el conteo absoluto de neutrófilos, ¿no? Es Entonces, decir, antes del tratamiento tiene, que sean menos de 1500 y donde decía Laura, donde está más bajito de todo, menos de 750, algo así. exactamente, porque aquí hicieron varias, bueno, hicieron pues bueno, la valoración antes, después y posteriormente, ¿no? Para ver cómo es la variación que estaba presentando el paciente y si se llegaba a presentar algún evento neutropénico. Y el punto 2 que yo te había interrumpido, la Ujú. duración. Bueno, la duración de los retrasos de tratamientos debido a la neutropenia, si se llegara a presentar con ciertos eventos neutropénicos posteriores. Perfecto. Ujú. Bueno, aquí también lo que nos comentaba la doctora Laura, pues bueno, la parte de la neutropenia va a ser el efecto adverso, pues más limitante, ¿no? Aquí, pues bueno, sí se puede llegar a ver involucrada la dosis en la quimioterapia de perros. Pues bueno, ciertos recuentos absolutos de neutrófilos que son menores a 0,5 y otros factores que también pueden estar aquí implicados, como la duración de la neutropenia, disbiosis intestinal, el estado funcional de los perros, ¿no? También conjunto de otro tipo de enfermedades y la edad, pues bueno, pueden contribuir pues bueno, al mismo efecto, ¿no? Es interesante que reiteran recuento absoluto de neutrófilos, ¿no? Es el número total y no el porcentaje. Eso es lo que más le dan importancia. Sí, adelante. Bueno, aquí pues bueno, lo marcaron los animales que recibían quimioterapia, pues bueno, van ellos realizando de forma rutinaria los hemogramas inmediato antes del tratamiento y posteriormente, bueno, se hacen revaluaciones para tener un conteo absoluto de neutrófilos. Aquí pues bueno, va a variar de acuerdo al instituto y al médico que pues bueno, vaya a estar encargado. Pusieron una variable que normalmente puede ser mayor o igual a 1,5 o mayor o igual a 3.
Sí, aquí pues bueno, también hacen el comentario sobre todo lo que son los efectos de la neutropenia. Podemos tener ciertos grados de infección, fiebre, pues bueno, el paciente puede llegar a presentar bueno, o acudir a hospitalización y también pues bueno, podemos tener problemas ahí también de la muerte del paciente en dado caso de que no se llegue a atender pues a tiempo, ¿no? Para iniciar una profilaxis antimicrobiana, pues bueno, los pacientes deben de tener una variación en el conteo absoluto de neutrófilos que pueden ir de 0,5 hasta 2,5. ¿Vale? Y recientemente ellos sugieren un corte de un conteo absoluto que puede ser para empezar la terapia o profilaxis antimicrobiana menor a 0,75. ¿Vale? Eso con el fin de, pues bueno, no estar ocupando todo el tiempo, pues antibióticos y algo por el estilo. Bien importante esto. Y se basa en otro trabajo que tal vez no me fijé si está en la bibliografía, pero publicado hace muy poco, que dice eso, que 750 neutrófilos sería como lo ideal del uso de antibióticos y que, si mal no recuerdo, es menos del 8% de los pacientes en ese trabajo. Poniendo este corte de 750, yo me gusta ponerlo así como 750 neutrófilos, ¿no? Más que 0,75, el menos del 8% necesitaron antibióticos. Perdón que te has interrumpido, Edgar. Sigo, ¿no? Adelante. Bueno, aquí también, como comentaban, del recuento absoluto de neutrófilos previo al tratamiento. Si es inferior al valor del corte predeterminado, va a existir un retraso en el tratamiento de la quimioterapia. ¿Sí? Hoy algunos médicos, pues bueno, llegan a prescribir, pues de cierta forma, la reducción del mismo fármaco. ¿Vale? ¿Esto con qué fin? Pues bueno, con evitar los riesgos de neutropenia febril, que también de eso nos va a comentar un poco la doctora Laura, y pues también de cierta forma evitar retrasos en todo lo que es el tratamiento. No existe todavía un enfoque estandarizado para las reducciones de dosis, ¿vale? Esto puede variar pues mucho de la institución o del hospital y pues bueno, también del médico tratante. Esto es importante porque eh, yo recuerdo que era un crimen, perdón la palabra, ¿no? Era un crimen reducir la dosis en medicina humana, ¿no? Es decir, porque uno se está metiendo con la efectividad, como decía Laura, del tratamiento. Entonces, fíjense que en veterinaria, que no existe un enfoque estandarizado de reducción de dosis, es algo para tener en cuenta, ¿no? Es decir, porque es como meterse. Y la magnitud de la reducción de dosis, ¿de cuánto es? Dice 20-25%. 25%. Es bastante, ¿no? Sí, para efectos adversos de moderada Graves, a grave. modernos a graves. Es bastante, ¿eh? Voy a seguir. Bueno, lo que nos comentaba hace rato, en medicina humana, pues bueno, sí existe propiamente en los estudios y en medicina pues veterinaria actualmente, pues bueno, no tenemos directrices o algo referente a qué se pueda presentar en los retrasos de tratamiento. Se han notificado algunos retrasos de 2 a 7 días, ¿sí? Pero por lo general no especifican una duración exacta. Eso va a variar muchísimo pues también de acuerdo al criterio de cada médico, ¿no? Y ya también comentan sobre los factores logísticos y del paciente que pueden influir en los retrasos del tratamiento. Pero pues bueno, no hay datos todavía que lo estén respaldando. Sí. Pues bueno, la neutropenia y la neutropenia febril, vamos a tener que son los efectos adversos pues más comunes en todo lo que son reducción de dosis y retrasos de tratamientos en pacientes humanos sometidos pues a quimioterapia. ¿Sí? Ahí va a depender también mucho del tipo de fármaco o del protocolo que se llegue a utilizar. ¿Sí? Bueno, en estos casos, una vez que se prescribe un tratamiento de quimioterapia con una dosis de reducción a un paciente, es muy probable que se continúe durante todo el protocolo de quimioterapia, ¿sí? Sin intentar volver a aumentar la dosis. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que, pues bueno, las dosis de reducción
iniciales van a tener un impacto mayor del previsto en los pacientes, ¿sí? Es importante que se considere muy cuidadosamente las dosis de reducción para optimizar la dosis del paciente y reducir un riesgo de toxicidad excesiva. Perfecto. ¿Sí? Miren, Y aquí lo que hablábamos del efecto, ¿no? De reducir la dosis. Sí, adelante. sí, aquí, por ejemplo, en los pacientes que fueron tratados con lomustina, pues bueno, se vio que sí afectaba negativamente, pues bueno, en este caso, el resultado con linfoma felino. Sí. A diferencia, pues bueno, con los perros que presentaron neutropenias por quimioterapia, tenían una supervivencia más prolongada en todo lo que son los perros. Ujú. Bueno, el objetivo principal del estudio, pues bueno, determinar tanto la tasa de fracaso con la dosis de reducción del 10% para prevenir un nadir y un recuento absoluto de neutrófilos, pretratamiento inadecuados y posteriormente, pues bueno, ver las dosis de quimioterapia máxima que pueda tolerar cada paciente. Ahí Bueno, vamos al diseño del estudio. Muchos años han pasado, 7 años han trabajado casi. Sí, adelante. y, bueno, el estudio lo iniciaron en enero del 2014 y lo terminaron en diciembre del 2021, ¿no? Lo que comentábamos al inicio, de que, pues bueno, habían sido varios pacientes los que se habían estudiado. Aquí los perros que eran elegidos, pues bueno, eran los que tenían un diagnóstico citológico o histológico de cáncer realizado por un patólogo clínico o anatómico certificado. Y bueno, de igual forma, en el diseño del estudio, pues bueno, los perros también deberían de ser tratados con un protocolo convencional de quimioterapia con la dosis máxima tolerada, incluyendo el protocolo CHOP. Los perros que incluían en el estudio requerían un recuento absoluto de neutrófilos previo al tratamiento, mayor o igual a 1,5 y un recuento de plaquetas mayor o igual a 50 para poder recibir la quimioterapia. Aquí sí era como que tenía Mm. que cumplir con esos requerimientos también el paciente para poder ingresarlo al estudio. Fíjense qué interesante. Como para tomarlo de habitualidad para nosotros en nuestro trabajo, quimioterapia a dosis máxima tolerada, eso es importante, y los valores que ellos toman en el trabajo, más de 1500, ¿no? De neutrófilos y más de 50.000 plaquetas. Y como mínimo, hacia adelante. Como mínimo, pues bueno, se requiere la disponibilidad de la historia clínica, los hallazgos en el examen físico, el conteo absoluto de neutrófilos, que va a ser el nadir en ellos, y pues bueno, en el mismo fármaco, después de la primera dosis de reducción, para posteriormente incluirlo en el análisis posterior. Aquí, pues bueno, excluyen a los perros que se les prescribe una dosis de reducción diferente del 10%. Los que entran en el 5 o los que entran en el 20% ya con un evento neutropénico son los que, pues bueno, ellos van descartando también. ¿Eh? Este, También comentan los perros que se les prescribió una dosis de reducción del 10% por otro motivo que no fuera relacionado a la quimioterapia. Sí, y pues bueno, también consideran los perros que reciban un protocolo de vinblastina con dosis escaladas y son perros que presentaron o dieron positivos a la mutación ABCB1. Sí. Bueno, Estas aquí son todas las drogas. en Muy esta interesante. tablota, Muy pues interesante. bueno, vamos a ver todo lo que son las drogas, las dosis de inicio, la frecuencia de la administración de cada fármaco y la evaluación de rutina del NADIR. Aquí lo que comentaba con la doctora Laura, Ujú. pues bueno, ellos tienen una evaluación, pues bueno, muy constante, ¿no? Pues hacen evaluaciones cada 7 días en la mayoría de todos los fármacos. Solamente con el carboplatino es que hacen una evaluación hasta el día 10 y hasta el día
hasta el día 14. Pero de ahí, pues bueno, todos los pacientes que fueron tratados con los fármacos que están en el lado izquierdo, Ujú. se analizaron cada 7 días. Es bien interesante esta tabla, aquellos que están viendo el video, porque tienen la dosis de cada droga, ¿no? Tenemos casi 10 drogas, y tenemos en la última, como tú decías, Edgar, el dato que la única droga de todas, que fíjense que tiene doble, es el carboplatino porque tiene doble caída, ¿no? Doble nadir. Entonces eso es como para detectarlo. Está muy buena esta tabla que la pueden ver tanto aquí como en detalle en el paper. Y Sí, ahora, también está aquí. Sí. los fármacos y las dosis que se tienen ahí disponibles. Bueno, aquí lo que comentan, bueno, historia clínica, examen físico, el conteo de sangre completo que se realiza antes de cada administración de quimio, ¿sí? Y el nadir predicho para cada fármaco, ¿no? Lo que comentábamos de las revaluaciones de nadir, que se recomiendan hacer al día 7 en todo lo que son la lista de los medicamentos y pues bueno, de igual forma del día 10 al 14 para las caídas de nadir en el carboplatino. Carboplatino. Ujú. Perfecto. Es interesante, fíjense, todas las drogas que estudiaron e incluyeron la rabaxofosfamida, que es bastante nueva para el linfoma, para aquellos que no la conozcan, es bien interesante. La pregunta que surge, ¿no? Que va a tener va a tener respuesta es, ¿cuáles de todas estas drogas son las que más nos pueden llegar a dar neutropenia y neutropenia febriles? Después los veremos. Adelante, Doc. Sí. Igual, bueno, aquí comentamos lo que son la administración de las revaluaciones de los medicamentos. Para la lomustina y vinorelbina, las evaluaciones de conteo de sangre completo del nadir se realizan después de las dos primeras y después de las 4 administraciones de los medicamentos respectivamente. Posteriormente hacen un conteo de sangre completo del nadir, solamente si el perro estaba bien o había experimentado algún tipo de evento neutrofílico con la administración del medicamento. Perfecto. Le damos la bienvenida a la doctora Zulba Álvarez, que también nos acompaña en la grabación. ¿De dónde, si nos puede decir dónde nos acompaña? ¿De qué ciudad o país? Adelante, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es un evento neutropénico? Bueno, eso es lo que comentábamos hace ratito, ¿sale? Que es cuando tenemos un nadir inadecuado menor a 0,75 o una neutropenia también pretratamiento menor a 1,5. ¿Sí? En una o en ambos, los puntos de tiempo van a considerarse como eventos neutropénicos asociados con los tratamientos anteriores. Cuando la neutropenia del pretratamiento se registra el mismo día del nadir esperado, el evento neutropénico se clasifica como pretratamiento. Eso es cuando esos valores llegan a salir, pues bueno, ya con ciertas alteraciones. Perfecto. La doctora Zulma nos acompaña desde Venezuela. Bienvenida. ¿Se prescribieron dosis de reducción? Ahí, bueno, prescriben las dosis de reducción estandarizados al 10% en todo lo que es la administración de mismos medicamentos. ¿Sí? Aquí, pues bueno, todo lo que hacen es, en toda la cuestión de medicación oral, ellos buscan medicamentos patentados o reformulaciones disponibles en todo lo que son los centros de estudios, con la intención de que las dosis sean exactas para que tengan un valor lo más cercano posible a la dosis prescrita. Esto es bien importante porque hay papers publicados sobre la divergencia que hay principalmente en la ciclofosfamida cuando se da oral, en lo que le llega al paciente. Es muy variable, ¿no? Sí, adelante. Pues bueno, aquí consideran que las dosis de reducción fallaron después del 10% de la misma dosis de reducción, cuando el conteo absoluto de neutrófilos recurre a la siguiente administración del medicamento y se prescribe un 10% adicional hasta que se llega a un conteo absoluto de neutrófilos mayor o igual a 0,75
o se alcanzan las cifras pretratamientos con un conteo mayor o igual a 1.5. Interesante. Es decir, si en la primera quimio no vemos estos valores, que sigue bajando, se le vuelve a bajar un 10%. Interesante como estrategia. Pues bueno, los eventos neutropénicos permanecieron abiertos con un solo evento neutropénico para que los medicamentos y los valores del nadir pretratamiento fueran adecuados, ya que por esa razón un evento neutropénico puede abarcar más de una dosis de reducción. Ah, aquí viene el plan. Ajá, aquí es lo que es la terapia, bueno, la quimioterapia administrada, si tenemos un nadir adecuado o no, si hacemos una dosis de reducción o si, pues bueno, se llega a prolongar la dosis de administración. Ahí, bueno, se prescriben lo que son retrasos de tratamientos hasta que logran ellos un conteo absoluto de neutrófilos pretratamientos, pero pues bueno, no es algo que esté estandarizado y la duración de los retrasos del mismo tratamiento se calcula a partir del día previsto de inicio de la quimioterapia hasta el día real de la administración. Aquí es del punto donde se hace el conteo hasta que ya logran tener los valores deseados de NADIR para volver a administrar la siguiente quimioterapia. Perdón que quiero aclarar esto. Es decir, son dos modificaciones. Uno sería la dosis y otro sería el tiempo. A ver si me... Sí, es que un valor es la disminución del 10% y la otra es el retraso del tratamiento. Y pregunta, en adelante, en las próximas diapositivas, vamos a ver en cuántos días y todo, ¿lo estandarizaron ellos o no? En Sí, viene más algunos, adelante. Más adelante. Perfecto. Todo lo que trae, lo que conlleva este paper. Sí, adelante. La estadística. aquí se utilizaron estadísticas descriptivas para informar todo lo que son eventos neutropénicos, tasa de falla de las dosis de reducción, en prevención de todo lo que es el conteo absoluto inadecuado. Hacen un modelo mixto lineal generalizado para pues, identificar todo lo que son las fallas de reducción del 10% con múltiples variables, agregando tanto perros individuales como efectos aleatorios, ya que algunos pacientes pues, bueno, llegaron a tener más de un evento neutropénico. Aquí, pues bueno, esas variables, pues bueno, llegan a incluir el tipo de cáncer, el número de protocolo de quimioterapia que se utilizó, si existió algún cambio de protocolo de quimioterapia, el fármaco de quimioterapia. Entre los principales, pues bueno, se usaron carboplatino, ciclofosfamida, doxorubicina, lomustina y vincristina. ¿Sí? El número de ciclo de quimioterapia, el número de la administración de la misma quimioterapia, tipo de evento neutropénico, el motivo de la dosis de reducción, si es que se llegara a presentar. Eh, bueno, también en estos casos, pues bueno, se reportaron también las dosis de prednisolona y pues bueno, las subetapas para perros con linfoma, si es que se presentó fiebre o toxicidad no hematológica. Es interesante toda esta parte del estadístico, es interesante a nivel práctico de todas las variables que afectan, ¿no? A un posible efecto colateral, como puede ser la neutropenia u otros, ¿no? Y otra cosa interesante es la concurrencia de la prednisolona para ver si ayuda, afecta o no, ¿no? Alta correlación. Adelante, Doc. Hubo una alta correlación entre todo lo que es tanto el protocolo de quimioterapia como el fármaco que se utilizó. Como resultado, solamente agregan un fármaco de quimioterapia en todo lo que es un modelo multivariable. Aquí, pues bueno, de las variables continuas incluyen edad, peso, recuento absoluto de neutrófilos inicial, el NADIR, el recuento absoluto de neutrófilos pretratamiento, el histograma y un gráfico, bueno, yo le llamo QANQ, pero no sé cómo se pronuncia, y realizan una transformación con logaritmo 10 para corregir la no normalidad en el estudio. Fíjense que habla de principalmente la alta correlación entre el protocolo de quimioterapia, que sería la combinación del cóctel de fármacos, y el fármaco, ¿no?
y aquí tenemos el modelo final, ¿no? De ahí, pues bueno, verifican estabilidad, agregando y eliminando variables, realizan modelos mixtos lineales generalizados para investigar todo lo que es la asociación y duración de retrasos de tratamiento con neutropenia posterior, toxicidad no hematológica posterior, dosis de reducción posterior y retrasos de tratamiento. La significación estadística para estos modelos la establecieron con un valor de P menor a 0.05. Bueno, acá la realidad es que es muy importante hablar que el artículo, si lo llegan a leer, no son muchas páginas, pero la verdad es que trae un montón de datos. Por ejemplo, analiza lo que es la población de estudios y los datos en el tratamiento. Entonces, acá es importante ver que, bueno, en la primera gráfica, acá les menciono, yo modifiqué las gráficas para que fueran más visuales con colores, ¿ok? Y justo en la primera gráfica se describe básicamente que dentro del estudio separaron lo que fueron los machos enteros de los no enteros y las hembras castradas de las no castradas, ¿ok? En la población de estudio básicamente se describieron las características de un grupo que engloba 467 perros, ¿ok? Aquí es algo importante porque el número de pacientes fue 467 que a cada uno de ellos, por el tipo de protocolo que se administró, se dieron dosis diferentes y por eso se estudian un montón de dosis. Eso también es otro factor a estudiar, ¿ok? En cada uno de estos pacientes, pues se dio tratamiento farmacológico. Así que el artículo menciona más o menos que la edad promedio de todos estos pacientes era de 9 años. Hubo pacientes menores de esta edad, pero también hubo pacientes que tenían más edad. Y como les comentaba en el primer gráfico, pues observamos que las hembras castradas fueron las que representaron el mayor número de población de estudios, que sería la línea amarilla que ustedes ven en ese primer gráfico, ¿ok? Después, en el gráfico que está en medio, ellos también estudian que, bueno, estos pacientes tenían o diferían en cuanto a las razas, ¿no? Aquí hay algunos otros papers en los que marcan que, bueno, la realidad es que dependiendo del lugar donde nos encontremos, pues a lo mejor es la raza que nosotros visualizamos con mayor veces, ¿no? En este caso, la última línea, que es la azul, que es la que sobresale de todo, bueno, esa es la que engloba en la cual ellos atendieron un mayor número de pacientes mestizos, lo cual básicamente representó un 16% del total de todos los pacientes evaluados. Entre los pacientes, el siguiente grupo que le siguió, de hecho es justo la primera línea de la gráfica, que representa lo que sería los labradores retriever con un 14.9%. Y bueno, entre los pacientitos básicamente que estuvieron en el porcentaje que veían más o menos igual, pues llegaron a encontrar lo que eran los Rottweiler, los Retriever de pelo liso, este, y pues también encontraron lo que son, evaluaron Beagles, West Highland Terrier, evaluaron diferentes tipos de razas en este estudio. Y finalmente, pues en la última gráfica están los tipos de enfermedades oncológicas más frecuentes, ¿ok? Porque no evaluaron solamente una sola enfermedad, se evaluaron diversas enfermedades, entre las cuales justo en la primera línea representa o hace referencia que el mayor número de enfermedades que ellos evaluaron fue el linfoma multicéntrico, el cual representaba el 43.6% del total de todos los casos que ellos vieron. Y seguido fue el sarcoma histiocítico, pero si se fijan, realmente el número de porcentaje en el linfoma fue el 43.6 y de ahí hay una descendencia que va hasta el 17%, que sería el sarcoma histiocítico, que es realmente la enfermedad que le sigue, ¿no? Pero evaluaron muchísimas más, entre las cuales pues evaluaron pacientes con carcinomas, con tumores mastocíticos, con linfomas epiteliotrópicos, leucemias,
agasacas, sarcomas de tejidos blandos, hemangiosarcomas. Entonces, los más representativos realmente en esta gráfica es el linfoma multicéntrico y los sarcomas histiocíticos. Y acá hay algo muy Sí, importante. sí. Algunos de estos pacientes realmente ellos pudieron confirmar que había infiltración a médula ósea, ¿ok? Y en algunos otros se sospechó de la infiltración de médula ósea. Entonces, el artículo también maneja que dieron un estadio clínico a esos pacientes y no solamente un grado a través de citología o de histopatología. En la que sigue, Sí, nosotros vamos a poder ver, si quieres ahí le damos, sí, Martín. Ok. sí, En esta, bueno, esta sí es directamente tomada del artículo, esta tabla que está ahí y que ustedes pueden ver. Bueno, acá nos hace referencia de que se revisaron cerca de 2.700 administraciones, que es un punto a considerar diferente. Una cosa fue el número de pacientes que evaluaron y la otra fue el número de administraciones que se dio de cada uno de estos fármacos, ¿ok? Acá sí menciona que los fármacos más empleados pues fueron la vincristina, la cual en esa tabla pueden ver de abajo hacia arriba es básicamente el tercer escalafón, en el cual nos menciona que fueron 793 administraciones con este fármaco, ¿ok? De ahí viene seguida lo que es la doxorubicina con 605 administraciones. Le sigue la lomustina con 402 y la ciclofosfamida con 398. Y aquí algo importante es que ellos sí mencionan que, por ejemplo, en el caso de los fármacos como ciclofosfamida y lomustina, fueron fármacos que la presentación fue por vía oral, ¿ok? La ciclofosfamida en ninguno de los casos fue administrada por vía endovenosa, sí fue por vía oral. Y finalmente, uno de los que menos administraron fue el carboplatino con 270 administraciones. Sin embargo, vienen algunos otros fármacos, que es justo la primera, bueno, no, la primera columna es el nombre del medicamento, la segunda columna es el número de administraciones, pero hay fármacos que casi no administraron, como fue la actinomicina D y la carmamistina, ¿no? La realidad es que tiene solamente una administración en estos pacientitos, ¿no? Y bueno, si quieres le damos a la siguiente. Aquí algo sumamente importante fue que sí hicieron exclusión de algunos pacientes, ¿ok? No todos los pacientes que llegaron al centro fueron candidatos para entrar dentro de este estudio. Entonces, se menciona algo importante que es cómo se va reduciendo la dosis de fármacos en cada uno de estos pacientes y que se llegaron a excluir de manera inicial 339 pacientes. ¿Por qué se excluyeron estos pacientes? Bueno, pues porque no hubo una disminución importante de glóbulos blancos. Entonces, ¿qué es lo que les comentaba? Antes realmente de poder iniciar con el tratamiento, todos los pacientes tienen lo que son laboratorios basales para ver cómo están hematológicamente. Eh, También otro de los motivos de exclusión, pues fue la ausencia de eventos neutropénicos que se indujeran por la quimioterapia, ¿ok? Que dentro de estas, pues engloban ese número de pacientes. Básicamente fueron 330 pacientes en los cuales se excluyeron. Perdón, Laura, Dime. es una buena noticia. Significa que de 460, 330 no les pasó nada Exactamente. con todas las drogas y todo. Es bien interesante. Sí, o sea, realmente fue un número amplio, ¿ok? Eh, Aquí también llega a marcar que, bueno, hay algunas otras razones, a pesar de que este estudio se llevó el evento en un solo centro, eh, te hace como entender que muchos de estos pacientes eran referidos por médicos externos, porque algunos de los motivos por el cual hubo exclusión fue porque su médico de cabecera decidió realizar una reducción de las dosis
por alguna razón a lo mejor no justificada. Y en algunas otras fue porque aquí hay dos cosas que yo le comentaba al doctor Edgar las dos veces que llegué a platicar con él. Una cosa es los efectos secundarios que puede presentar el paciente durante la administración de la dosis, que nosotros lo dividimos en diferentes grados, tomando como un grado 1 algo leve y que el paciente puede tolerar. Pero bueno, otra cosa es que el propietario o el tutor pueda tolerar esos efectos grado 1. Entonces, acá sí nombra que muchos de estos pacientes de exclusión fueron porque el tutor pidió que se disminuyera la dosis, ¿ok? A lo mejor porque, no sé, porque eso no lo explica, pero quizás el tutor dijo, bueno, no, o sea, yo no estoy dispuesto a que mi perro presente un vómito una vez a la semana y entonces disminuyan la dosis y pues se llegó a realizar, ¿no? Entonces, hubo estos motivos de exclusión por los cuales sí reporta que, bueno, a petición del propietario, la realidad es que fue nada más por un perro, que representaría el 20%, y bueno, por preferencia del clínico de cabecera, fueron dos pacientes que representaría básicamente ese otro porcentaje, ¿no? De ahí, el doctor Edgar va a continuar con lo que son los eventos neutropénicos principales. Gracias, doctor. Bueno, aquí en los eventos neutropénicos, pues bueno, el estudio fue realizado con 128 perros que al menos tuvieron un evento neutropénico. El total fue de 237 los que presentaron este tipo de evento y pues bueno, ahí recomiendan las administraciones de quimioterapia que resulta o causaron neutropenia por tal motivo prescribieron ellos una dosis de reducción. De los 237 dosis de reducción del 10% planeados, ocurrieron 177 eventos neutropénicos, ya que algunos eventos neutropénicos requieren o requirieron de múltiples dosis de reducción del 10% hasta tener un recuento absoluto de neutrófilos adecuados. Entonces, fueron 237 que se les redujo el 10% y luego de esos siguieron con evento neutropénico 177 Ajá, se volvió a repetir. bueno, ¿Sí? requirieron de nuevo que se hiciera la dosis de reducción hasta que ya tuvieran los valores óptimos. Aquí, pues bueno, ya en la última parte, pues bueno, manejan la dosis de reducción prescrita después de un 15,8 hasta un 21% en la dosis de reducción en las administraciones del medicamento metoxantrona, lomustina y ciclofosfamida. Sí, las dosis de reducción que se prescriben después del menos del 10%, pues bueno, ahí las van a manejar como carboplatino, doxorubicina y vincristina. Bien interesante. Es decir, los que más necesitaron reducción fueron mitosantrona, lomustina, ciclo, y Fosfamida. los que menos, carbo, doxo y vincristina. Ujú. Interesante. Eventos Bueno, neutropénicos. el número de eventos neutropénicos, pues bueno, varió de 1 a 5, con 93 pacientes de 128, que solamente tuvieron un evento neutropénico registrado. Dos eventos neutropénicos separados ocurren en 26 perros, tres eventos neutropénicos en 5 perros, cuatro eventos neutropénicos en 3 perros y 5 eventos neutropénicos que se llegaron a presentar en un perro. De estos pacientes, los 35 perros con más de un evento neutropénico Tenían linfoma. Muy importante. que es Una lo que... pregunta, perdón, Edgar, que hace Zulma, ¿cuál sería el nivel de adecuado de neutrófilos? El valor adecuado es la pregunta. ¿Cuál es el valor adecuado de neutrófilos? Pregunta Zulma. Bueno, aquí Para el el trabajo. Lo valor mencionamos, pero lo repetimos, no hay problema. sea mayor o igual a 1,5. No, ¿De creo cuánto? que ahí ella hace referencia a querer saber cuál es el número adecuado, ¿no? El número adecuado de neutrófilos en perros va de 3 a 11,5, pero
justamente los pacientes que nosotros trabajamos como oncológicos, la mayoría de los oncólogos estamos acostumbrados a ver en los hemogramas niveles más bajos de neutrófilos. Entonces, se considera que, bueno, bueno, a partir de 1.5 tendría un grado 1 de toxicidad secundaria al fármaco, pero el nivel normal es de 3 a 11, ¿no? Perfecto. No sé si Zulman, si está respondida a tu pregunta. Sería como la mitad del mínimo de lo normal, como para hacer como una regla. Si tu laboratorio dice, no sé, que el mínimo es 4.000 neutrófilos, la mitad. Como dice Laura, si es 3.000, que es lo que normalmente usamos, ok, dice, perfecto. Adelante. Entonces, fíjense que la mayoría de los 35 perros con más de un evento neutropénico tenían linfoma, ¿no? Sería como que este trabajo es interesante, como lo que van diciendo Edgar y Laura nos va, cómo es importante leer todo el paper, ¿no? Todo el paper, porque casi este paper está muy, muy orientado hacia lo que sería el linfoma, ¿no? Y quiero hacer una salvedad, pueden buscar dentro de @clatovok, en todo lo que son los videos anteriores, pueden ver lo que se llama los videos que hemos leído, papers del linfoma, ¿no? Y hay uno especialmente que habla de la estadificación del linfoma, principalmente para ver lo que mencionó Laura del compromiso en médula ósea. Sí, adelante, Edgar, por favor. O Laura. Los eventos neutropénicos. ¿Me escuchan? Por suerte, Sí, no, ahí va todavía Edgar. Ah, perfecto. bueno, fue evaluable en 124 pacientes de 177 y otros eventos neutropénicos en 94 de 128 perros. En 4 de los 53 eventos neutropénicos no evaluables, faltaba hacer una medición del conteo absoluto de neutrófilos nadir en todo lo que es su seguimiento. Sí, aquí pues bueno, comentan que en 49 eventos las dosis de reducción no se aplicaron porque no había más administraciones de medicamentos, y quiere decir que pues bueno, terminaban ya con lo que es el tratamiento o pues bueno, había una magnificación de otro tipo de enfermedades. En 5 eventos neutropénicos, el propietario optó por suspender quimioterapias, también debido a la, pues bueno, pérdida de la calidad de vida. Pues bueno, también se hace el comentario de que, pues bueno, en algunos pacientes, pues bueno, fue elegida el proceso de eutanasia debido a neutropenias sépticas de grado 4, que era lo que también llegaba a comentar la doctora. Y pues bueno, otras razones para interrumpir la quimioterapia incluyen enfermedades concurrentes, insuficiencia cardíaca, leptospirosis concurrente, neumonías, linfoma concurrentes de células grandes, adenocarcinomas de sarcómeros anales, piómetra. Pues bueno, también algo que comentan, pues bueno, se llegaron a presentar preocupaciones financieras y pues bueno, también con pacientes pues, que terminaban todo lo que fue el protocolo quimioterapéutico. Aquí de los 124 eventos neutropénicos evaluables, 70 ocurrieron debido a un recuento absoluto de neutrófilos con un nadir menor a 0.75 y 54 debido a un conteo absoluto previo al tratamiento menor a 1.5. En la neutropenia registrada fue de grado 2 en 15 de 124 pacientes, que alcanzaron el 12.1%. En los pacientes con eventos neutropénicos grado 3 se presentó en 46 de 124 pacientes, con un 37.1%, y los eventos neutropénicos grado 2-4 en 76 Muchos. pacientes de 124. Bastantes, ¿no? Grado 4 graves, ¿eh? La mitad. Más de la mitad graves fueron. Sí, sí. Sí, pues bueno, aquí los eventos ocurrieron con mayor frecuencia al inicio de la quimioterapia. Aquí más adelante, igual con la doctora, estábamos nosotros viendo que en algunos protocolos, por ejemplo, como en los de linfoma,
con la administración de ciertos fármacos, pues bueno, como que no nos coincidía tanto el hecho de que se presentara un evento neutropénico al inicio, ¿no? Pero pues bueno, eso también lo vamos a comentar a lo mejor un poquito más adelante. En 52 de 177 pacientes, los eventos neutropénicos ocurren en la primera dosis de quimio, y pues bueno, posteriormente también en todo lo que son 114 de 177 de todos los eventos neutropénicos registrados y 80 de 124 pacientes de eventos neutropénicos evaluables ocurren después de la administración de un fármaco individual. Algo que quiero mencionar como para tenerlo en el día a día, en la práctica, 1 de cada 3 pacientes que inician el tratamiento con quimio pueden tener un evento neutropénico, fíjense 29,4, porque como son muchos números como para hacer 1 de cada 3. Y esa es una regla que, por ejemplo, en el linfoma se da de 1 de cada 3 puede llegar a tener una crisis de lisis tumoral, ¿no? Entonces es como una fórmula eh, como para recordar. Y aquí tenemos la distribución, ¿no? Igual lo que es la tabla del número de eventos neutropénicos que se llegó a presentar, todo lo que es el número de las drogas administradas, cuando se llegó a presentar el primer evento neutropénico, que es con la primera aplicación, con la segunda, que pues bueno, también hay una disminución. En la tercera, que pues bueno, también el valor llega a 15 y posteriormente, pues bueno, vamos teniendo ahí Más raro. una disminución. Bueno, acá no La solamente nos fiebre. habla de los eventos neutropénicos, que aunque es el tema central, también nos habla y menciona la neutropenia febril, que es cuando estos pacientes suelen llegar a tener fiebre debido a la baja cantidad de glóbulos blancos. En este caso, pues serían los neutrófilos. Entonces, básicamente habla de que se presentaron 29 casos de los 177 pacientes que se evaluaron, lo que equivale a un 16,4% de pacientes que presentaron neutropenia febril, ¿ok? Y esto sí fue corroborado mediante un intervalo de confianza del 95%. Entonces, si miramos todas las veces que se administró un fármaco antitumoral a estos pacientes, la neutropenia febril, la verdad es que solo ocurrió en 29 ocasiones. Lo que es muy bajo, es alrededor del 1,1% de todas las administraciones. Y la realidad es que todas fueron asociadas a una neutropenia grado 4, ¿ok? Si hablamos de una neutropenia grado 4, que hace ratito la doctora, me parece que es la doctora Zulma, ¿no? Zulma, sí. Fue la que nos preguntó. Bueno, si tomas que el valor normal de neutrófilos es de 3 a 11, una neutropenia grado 4, estás hablando que el nivel de neutrófilos debe de estar por debajo de 0,5 por 10 a la 9, ¿ok? Bueno, está a un paso de que ese paciente ya no esté contigo, ¿no? Entonces, eh, fue muy bajo el porcentaje, pero bueno, se vieron principalmente en neutropenias grado 4 y pues realmente sí es un valor para darse, ¿no? La siguiente, me Una, parece una que, cosa, una cosa que dime. dice aquí, que casi el 80% de estos pocos episodios de neutropenia febril fueron también en la primera administración, ¿no? Como Ah, que hay, sí, como que hay que tener, entre comillas, cuidado o seguir a ese paciente en la primera, ¿no? Como que, exactamente. sí, hay que estar atentos de eso. Adelante, sí. Ok, también nos llega a hablar de que, bueno, 13 de los pacientes diagnosticados con neutropenia febril tenían linfoma, que es lo que mencionabas hace rato. Pareciera que estamos hablando de linfoma, pero la realidad es que no, sí evaluaron muchísimas enfermedades, ¿ok? Y bueno, en 23 de los 29 pacientes, que sería un 80%, la fiebre ocurrió después de la primera vez que se administró un medicamento, que es lo que mencionabas justamente ahorita, ¿no?
justo el primer ciclo, bueno, no el primer ciclo, más bien la primera administración del fármaco es en la que hay que estar como vigilando más estrechamente a todos esos pacientes, ¿ok? De los pacientes que desarrollaron neutropenia febril, pues algunos requirieron que se les siguiera dando el mismo medicamento. ¿Por qué? Pues porque todavía no estaba controlada la enfermedad, aún no tenía o estaban libres o en remisión, pero realmente lo que hicieron fue reducir la dosis un 10% para prevenir eventos futuros de estas neutropenias febriles, ¿ok? Y bueno, la verdad es que lo bueno es que ninguno de los pacientes experimentó un segundo episodio de neutropenia febril, al mismo tiempo que a lo mejor llegaron a tener alguna neutropenia, pero ya no tan severa, ¿ok? Hace hincapié que, bueno, uno de los pacientes fue diagnosticado con linfoma mediastínico de células grandes y justo este paciente es muy curioso porque sufrió 4 episodios separados de neutropenia febril, ¿ok? Pero no fue con el mismo fármaco, fue con diferente fármaco. Entonces, no fue algo como que pudieran prevenir porque le administraron vincristina, le dio neutropenia febril y dijeron, bueno, cuando le vuelva a tocar vincristina la reducimos el 10%. Pero en la siguiente administración resultaba que le tocaba ciclofosfamida y le volvió a dar neutropenia febril y en la siguiente le tocó lomustina y lo mismo y incluso le dio neutropenia febril a este paciente con rabaxofosina, que es un fármaco que apenas se acaba como de estar estudiando lo que es en los casos de linfoma. Entonces fue como muy curioso, por eso lo menciono. La tasa de mortalidad de todos estos pacientes, pues realmente se dio secundaria a una sepsis inducida, pero fue muy baja. Su tasa de mortalidad fue del 0.2%. Eso se traduce que, bueno, de los 467 pacientes que recibieron quimioterapias en el estudio, la realidad es que solo uno falleció debido a una posible infección grave causada por la quimioterapia, lo cual se representaría en un 0.2%. Realmente esto sí es representativo para saberlo, pero bueno, no es un porcentaje muy amplio, ¿no? Si quieres, le damos a la que sigue, Martín. Ok. También nos habla de lo que es la toxicidad no hematológica, que es lo que les comentaba al principio. Es un estudio que, aunque no son muchas hojas, la verdad es que engloba un montón de cuestiones, ¿ok? ¿Qué pasa acá? Bueno, no todos los pacientes es como una regla de decir, bueno, nada más tienes neutropenia y no vas a tener otra cosa. La realidad es que no. Todos nuestros pacientes tienen un montón de cosas al mismo tiempo, en primer lugar porque la mayoría son pacientes geriátricos, ¿ok? Entonces, hubo toxicidades que no eran hematológicas. La disminución de glóbulos blancos no fue el único problema con el que nosotros nos solemos enfrentar y tampoco se enfrentó el estudio. Cuando se administró un fármaco antitumoral, la mayoría de los fármacos citotóxicos pudieron causar otros efectos secundarios. Y bueno, en los pacientes a los cuales se les fue dando seguimiento, se registraron cerca de 178 episodios de toxicidad no hematológica. Básicamente en 80 de 177 pacientes que sí tuvieron eventos neutropénicos, recuerden que eso significa que los neutrófilos estaban por debajo de rangos, pues se evaluaron en una tabla que viene en una diapositiva más adelante, ahorita se las explico, pero bueno, lo interesante es recalcar que 178 veces los pacientes experimentaron otros efectos, como cuáles, bueno, pudieron presentar lo que fueron, pues el 45% de estos pacientes pudieron llegar a presentar vómitos, diarreas, letargia, ¿ok? Si quieres vemos la tabla para que las podamos checar. En esta tabla, aquí hay algo. Bueno, dentro de básicamente un evento neutropédico podría ocurrir más de una toxicidad no hematológica al mismo tiempo, ¿ok? Por lo que un paciente podía llegar a presentar más efectos secundarios al mismo tiempo. En esta tabla se representa la severidad de los problemas simultáneos. El grado 1 es un grado leve, el grado 2 es moderado, el 3 es severo, el 4 es potencialmente mortal
Y el 5, pues diferentemente es muerte del paciente relacionada con un efecto adverso gigantesco, ¿ok? Entonces, los números dentro de estas columnas muestran cuántas veces se observó cada efecto secundario con este nivel de gravedad. Por ejemplo, la anorexia se registró en un grado 1, 27 ocasiones. 174 de los 178 pacientes se llegaron a reportar toxicidades no hematológicas, pero en un grado leve, un grado 1 a 2, y solamente 14 fueron grado 3. Así que si lo transcribes en porcentajes, el 92% de los efectos llegaron a ser leves a moderados, recordando que, por ejemplo, si hablando de las diarreas un grado 1, significa que el paciente debe de tener evacuaciones blandas a líquidas, 2 evacuaciones en un día, ¿ok? Si lo transcribes a un efecto grado 3, significa que son 6 deposiciones al día. Y bueno, así es como va evaluando básicamente esta tabla. En este artículo se reportó que solo 14 de esos 178 efectos secundarios fueron un grado 3. Y el que observaron con más frecuencia, curiosamente, no fueron efectos gastrointestinales, fue básicamente el letargo. Fue lo más frecuente con 52 episodios, seguido ya de anorexia con 47, diarrea con 44 y vómitos con 31. Y en 3 pacientes, que a mí se me hizo un número muy pequeñito, porque la verdad es que en mi experiencia yo he tenido más, se observaron toxicidades hepáticas. En un perro fue un grado 2, lo cual sería un nivel más o menos entre 105 a 280 U sobre L. Y en otro, un grado 3, que representaría niveles entre 280 a 700 U sobre L. ¿Cómo evaluaron la hepatotoxicidad? Evaluaron la enzima ALT, ¿ok? Específicamente, si estuvieron evaluando. Y uno solo, pues desarrolló una cistitis hemorrágica. En el artículo lo reportan como sospecha de cistitis hemorrágica, secundaria a una dosis de ciclofosfamida de 225 miligramos por metro cuadrado. Lo que a mí me pareció interesante es que fue por vía oral, ¿va? Entonces me pareció muy interesante que sí tuvieran cistitis hemorrágica reportada por vía oral. Leve, muy, muy, muy bueno. Este cuadro está excelente. Evaluación del fracaso de reducción de la dosis. ¿Cuándo fracasó? Ujú. A ver. Ajá, aquí, pues bueno, básicamente lo que también se busca es el fracaso que se llega a presentar. En 49 de 124 pacientes con eventos neutropénicos evaluables, comentan que la primera dosis de reducción, pues bueno, tuvo un fallo. ¿Sí? La única variable que ellos comentan, pues bueno, al fracaso, pues bueno, es propiamente el medicamento que se llega a ocupar. Los eventos neutropénicos permanecen sin resolverse entre 36 de 66 eventos neutropénicos, con las primeras dosis de reducción del 10% de lomustina y de ciclofosfamida, en comparación de 4 de 46 eventos neutropénicos que se ocupó doxorubicina y vincristina. Bien interesante esto, es decir, no estén tan confiados en la reducción en lomustine y ciclofosfamida. Es bien interesante, que no va a ser tan efectivo. ¿Y adelante? Sí, sí. De hecho, pues bueno, es mucho menor los efectos que se llegan a presentar con la doxo y vincristina. Pues bueno, no tienen una asociación significativa con la falla de la dosis de reducción del 10% o por otras variables. Aquí incluyen, pues bueno, sí, el tipo de cáncer que se llega a presentar, tanto de células redondas frente a todo lo que son tumores sólidos, en el número de la misma administración de todo lo que son estos tipos de medicamentos. Pues bueno, aquí en la tabla, pues bueno, se va a ver todo lo que es la incidencia del fracaso de reducción de dosis
del 10% de 124 eventos neutropénicos. ¿Sí? Aquí, pues, bueno, vemos todo lo que son tanto carboplatino, ciclofosfamida, doxorubicina y nitroxapitrona. ¿Ve? Pues bueno, en general, pues bueno, los pacientes que presentaron infiltración a médula ósea confirmada, eh, dos perros presentaban infiltración a médula, experimentaron 19 eventos neutropénicos, de los cuales 10 eventos eran evaluables. La primera disminución de la dosificación falló en un 30%. Se alcanzó a medir un nadir adecuado y un conteo absoluto de neutrófilos previo al tratamiento en, pues bueno, 22 de 49 eventos neutropénicos, en los que el primer 10% de dosis de reducción tuvo un fallo y posteriormente se estudió en dos pacientes todo lo que fueron las dosis de reducción. También, bueno, en todo lo que es 27 de 49 eventos neutropénicos, se suspendió la quimioterapia antes de la dosis de reducción final planificada, que fue la del 10%. En 20 de 27 eventos neutropénicos, el agente de quimioterapia lo tuvieron que cambiar debido a una enfermedad progresiva. Otras razones para la interrupción de la quimioterapia incluyeron la finalización del protocolo, la toxicidad no hematológica, preocupaciones del propietario con respecto a la calidad del perro y pues bueno, también eventos, bueno, también lo que fueron enfermedades concurrentes. Y bueno, también pudieron lograr evaluar lo que es el retraso en el tratamiento. ¿Por qué tuvieron que retrasarlo? En 54 pacientes con linfoma llegaron a observar 73 episodios de toxicidad no planificada, ¿ok? Entonces fue una de las causas por las cuales llegó a haber alguna causa de retraso. 71 de los retrasos se llegaron a dar después del tratamiento con un protocolo CHOP, ¿ok? En el cual, pues la mayoría de las veces lo que se utiliza de base es vincristina y ciclofosfamida. Y solo 2 de estos retrasos se dieron después de administrar vinorelbina. La causa más común, pues, fue la toxicidad tras un bajo recuento de neutrófilo antes del tratamiento. Significa que antes de que comenzaran el tratamiento, estos pacientes estaban por debajo de 1.5 por 10 a la 9 sobre L, ¿ok? Y aquí hay algo importante. No hay una estandarización de la duración del retraso del tratamiento. Este retraso del tratamiento varió de 1 a 12 días. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues ellos sí hicieron seguimientos periódicos mediante hemogramas para ver si ya estaban de nuevo estos niveles a un nivel adecuado de neutrófilos para poder dar la siguiente dosis. Entonces, el promedio más o menos fue de 5 días, pero bueno, la realidad es que el retraso pudo haber sido de 1 hasta 12 días. Y no hubo realmente una relación entre la duración y algún otro problema que se diera posterior a la disminución de la baja de neutrófilos. Aquí básicamente la necesidad de reducir la dosis de quimioterapia, hospitalización por neutropenia o futuros episodios de toxicidad es lo que se buscaba prevenir con el retraso de este tratamiento, ¿ok? Entonces fueron algunas de las causas principales con las cuales, pues básicamente se llegaron a dar. No hubo asociaciones significativas con ninguna otra cuestión, ¿ok? Y bueno, básicamente, ¿qué pasa lo que es en cuanto a la discusión del artículo? Bueno, la neutropenia, que ya quedamos que es la baja de glóbulos blancos, es un efecto secundario muy común, pero que va a limitar la administración de cualquier fármaco antitumoral en los pacientes que nosotros tenemos. Muchos factores pueden influir en que un paciente la llegue a desarrollar.
que para mí fue algo sumamente importante porque lo que ellos evaluaron no fue la tasa de efectividad, sino fue la tasa de fracaso, ¿ok? Entonces, los pacientes con linfoma, la verdad es que tuvieron más episodios de neutropenia. A mi punto de vista, no veo la relación de que ellos hayan recibido más dosis porque sus protocolos son más diversos y utilizan terapias multifármacos, ¿ok? Pero en el artículo sí los menciona como que ellos suponen que los pacientes con linfoma tuvieron más episodios de neutropenia porque son a los que se les administraron más dosis de diversos fármacos antitumorales, ¿ok? Y la duración de las pausas entre un tratamiento y otro debido a la neutropenia, la realidad es que no pareció estar relacionada con futuros problemas que se llegaron a ocasionar, ¿ok? Si quieres, le damos la siguiente. Fíjate, abajo de todo, la frecuencia de neutropenia que requirió reducción ocurrió en 9% de todas las administraciones. Exactamente. Es poco, Sí, realmente, realmente fue muy poco. como para recordar, es decir, vamos a redondear un 10%, estamos hablando de 2000, ahí se sumó otra colega, Susi, que nos diga de dónde es, pero es interesante que de 2000, casi 2700, 2645. 2645 administraciones de quimioterapia, en el 9% necesitó reducción de dosis. Realmente bien, bien interesante. Y lo más interesante es que no necesitaron una segunda reducción de dosis. ¿Ok? Entonces fue algo también sumamente importante que no requirieron esa segunda administración. Ah, bueno, esta es del doc, pero Ah, Sí, sí, bueno, los adelante. fármacos que se asocian con mayor neutropenia, como ya lo habíamos visto anteriormente, es la mustina, ciclopamida y ah, no, sí, es que me sí, los pusieron en primeros ciclos grande de... lomustina, ciclofosfamida y mitrosantrona. Perdón, me Sí, perdí. sí. Ya te estoy aventando Para los ver guiones, doc. con qué, claro, dijimos, como para ir sumando, y le decimos, Susi, la doctora desde Catamarca de Argentina. Qué interesante. México, Venezuela, Colombia, Argentina, bien, bien, bien diverso, todo lo que es Latinoamérica. No, Sí, ponía del 9% de todas las administraciones y a su vez asociado con estos fármacos, ¿o no? y algo también sumamente importante es que, bueno, el 64% de las neutropenias ocurrieron durante la administración del primer fármaco que se dio, ¿ok? Entonces, en este estudio, la neutropenia, en las cuales se requirió reducir la dosis, como bien lo mencionas, es solamente en ese 9% de las administraciones y solo en el 27% de los pacientes, ¿ok? Entonces, es un número también bajo. Fue más común, como ahí lo pusieron en grande, con lomustina, ciclofosfamida y mitrosantrona. Y es muy interesante que la neutropenia fue más frecuente después de esta primera dosis. Esto puede deberse, yo supongo que esto se debe a que al inicio del tratamiento ese paciente tiene una mayor carga de células tumorales. Entonces eso hace que a la hora que tú administras el fármaco se barren más número de células y esto puede generar este efecto neutropénico, ¿no? Como tú bien decías, hay algunos pacientes con linfoma que lamentablemente pueden llegar a tener síndrome de lisis tumoral como efecto paraneoplásico, ¿no? El estudio, la realidad es que se centra en analizar una reducción del 10% de la dosis de quimioterapia, que esto debería de ser efectivo, pues para prevenir que los niveles de glóbulos blancos sigan bajando en las demás administraciones. Entonces, lo que previene es que a futuro ese paciente pueda tener complicaciones. Y la realidad es que parece ser que esto sí previene no solamente que a futuro sigan disminuyendo, sino que también previene problemas graves como lo que sería la neutropenia febril, ¿ok? Entonces son los pacientes que ya no volvieron a tener episodios de neutropenia febril. Algo curioso que ellos mismos hacen hincapié es que el estudio tiene algunas limitaciones como que es un estudio retrospectivo. A mi parecer,
fueron un montón de administraciones y un montón de pacientes los que se evaluaron. Sin en cambio, ellos mismos ahí dicen que el número de casos fue limitado y para ellos se les hacen muy pocos. Pero bueno, aquí algo importante es que la forma de medir básicamente los glóbulos blancos no fue completamente uniforme. Entonces es un punto muy relevante, ¿ok? Porque entiendo que no todos esos hemogramas se llevaron a cabo en el mismo centro. Hubo algunos que se llevaron en el caso de sus médicos de referencia, entonces sí sería importante a lo mejor estandarizar eso. Y bueno, el estudio definió como un fracaso de la reducción de dosis si los niveles de glóbulos blancos seguían siendo muy bajos después de esa reducción del 10%, o si ya estaban bajos antes del siguiente tratamiento. Por lo tanto, es muy importante pensar cuidadosamente cómo se van a disminuir las dosis en cada uno de nuestros pacientes para evitar efectos secundarios graves, pero sin que la terapia farmacológica deje de ser efectiva, ¿ok? Entonces es algo sumamente interesante, por lo cual desde mi punto de vista hay que generar algún equilibrio y sí se necesita un poco más de investigación, sobre todo en veterinaria, para entender cómo podemos ajustar esa dosis sin disminuir pues el tiempo o sin restarle tiempo de vida a nuestros pacientes, ¿no? Sería algo sumamente importante. Que el linfoma tenga una Ah, subetapa diferente, ¿se asoció o no al fracaso? Dime, Edgar. sí, bueno, ahí manejan todo lo que es la subetapa del linfoma, no se asocia con el fracaso de todo lo que es el estudio, a pesar de tener un menor rendimiento esperado con los pacientes con linfoma B. Lo que comentábamos con la doctora es de que, pues bueno, no se hacía como que, no se comentaba si era un linfoma pues B o T, ¿no? En los otros, en las otras tablas. Las dosis de reducción del 10%, pues bueno, no tenían más probabilidad de fallo en pacientes con tumores de células redondas. En 35 perros con más de un evento neutropénico, pues bueno, como ya se había comentado, pues bueno, eran los que se presentaron con linfoma. Esto, pues bueno, puede deberse al mayor número de medicamentos quimioterapéuticos que se ocupan en el protocolo. La duración en los retrasos de todo lo que es el tratamiento, pues bueno, queda a discreción de lo que es el médico tratante, ¿no? Por eso es que, pues bueno, puede haber mucha variación aquí. Pues bueno, una de las principales limitantes que se presentaron en el estudio, pues bueno, comentaba como Pequeño número de casos. Dos- 2.645 quimios. Increíble que pues bueno, ellos comentaron que pues bueno, era un pequeño número. número de casos, ¿no? La aparición también de la neutropenia, pues bueno, pudo haber sido subestimada, ya que se recomendó un conteo completo de glóbulos en el nadir esperado y un verdadero nadir pudo no haber sido capturado en algunos estudios. Es interesante que el trabajo, volvemos al principio, duró 7 años, y si calculamos, dividimos estos 2.645 administraciones en esos 7 años, son prácticamente una quimio por día de las 365 a 60. Así que es una quimio todos los días durante 7 años han hecho en este trabajo que dice que son pocos, ¿no? Y la conclusión, Laura y Edgar, ¿cómo la ven? A ver, ¿quién quiere empezar? Por lo pronto es el primer estudio, ¿no? Que evaluó el La impacto. No los escucho. doctora empezó. Laura, primero las damas. Ok, van. Pues la verdad es que en conclusión a mí me pareció muy interesante. Bueno, ya todos sabemos que no estamos exentos de que nuestros pacientes presenten no solamente efectos secundarios hematológicos, sino también efectos secundarios no hematológicos. Lo interesante es saber que reduciendo esa dosis un 10%,
La mayoría de estos pacientes no vuelven a presentar esos efectos secundarios. Lo interesante aquí sería saber qué tanto afecta realmente a que ese paciente a futuro tenga un tiempo más largo o menos largo en tiempo de sobrevida, ¿ok? Pero se centra a checar que, bueno, realmente sí es efectivo el reducirlo y, bueno, en qué tanto porcentaje hubo pacientes que definitivamente, bueno, pues no se resolvió en ese 10%, ¿no? Sino tuvo que haber otro tipo de diferencia. Pero se me hizo muy interesante porque englobó básicamente todo, el tipo de enfermedad, la raza, los años, los fármacos. La verdad es que estuvo súper completo lo que fue el artículo. No, y Muy después las drogas, es decir, estuvo muy vinculado a las drogas y las, entre comillas, las más relacionadas con estos episodios fueron la Lomustin y la Ciclo, ¿no? Tal vez por tener más eh, toxicidad medular, ¿no? No sé, Edgar, ¿cómo lo ves? Pues sí, lo que comenta la doctora. Digo, aquí, pues bueno, por los años también en los que se realizó el estudio, todo el tiempo que llevó, creo que sí han surgido varios avances también con respecto a tanto alimentación como calidad de vida que se le da a las mascotas, ¿no? Entonces creo que muchos de estos factores pueden tener cierta referencia para ver pues qué efectos se pueden llegar a presentar en los pacientes cuando estamos tratándolos con algún tipo de protocolo, ¿no? Ahorita, pues bueno, ya, pues bueno, he visto que también los pacientes pues viven más años, tienen ahora sí que una mejor calidad de vida y también depende muchísimo de la zona en donde se estén pues trabajando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en Veracruz, pues bueno, tenemos muchas enfermedades hemoparasitarias que también, pues bueno, nos llegan a afectar mucho con respecto a los tratamientos. Entonces, bueno, es un estudio que nos amplía mucho el margen de conocimiento para también poder delimitar qué tipo de protocolo o qué tipo de estudios se pueden realizar con mayor frecuencia, obviamente, pues bueno, para tener un mejor estado de salud también en nuestros pacientes. Para finalizar, quería, no sé si Jesús, Sucio, Zulma pueden activar su micrófono, comentar. A mí, una de las, como conclusiones, un trabajo que me sorprendió, gracias Laura y Edgar, porque cómo lo han abordado, cómo han visto hasta los pequeños detalles de las tablas, los gráficos realmente, y creo que es prácticamente obligatorio que tal vez nosotros lo veamos y que también lo compartamos este video con algún tutor que tiene dudas sobre la toxicidad, tal vez no hematológica o no, de la quimio. Esos tutores que lógicamente tienen miedo porque vienen a copiar y pegar de medicina humana, esa oncofobia, ¿no? Y que puedan ver que existe, ¿no? Pero que hay formas que el oncólogo pueda minimizar esto y que también el porcentaje es bajo, y que como has leído, Laura, la tabla, la mayoría son grado 1 y 2 de 4, ¿no? Es decir, realmente que son manejables. No sé, eh, Jesús, Susi, Zulma, si quieren aportar, me dicen. Muy bien, vamos a ir finalizando. Muchísimas gracias, colegas. Eh, Saben que Clatov Studio está disponible y que pueden darle like a la grabación si ustedes están viendo, hacer comentarios, que es súper importante, y principalmente compartirlo. Voy a ver Yo, adelante Zulma. Meta. Meta desde Venezuela. ¿De qué ciudad de Venezuela nos dices? Sí, sí, no te escuchamos. Dices yo. ¿Qué duda tienes? Ahora, Ahora sí. sí, perfecto. Ajá. Bueno, Bienvenida. saludos. Bueno, excelente tema. Lo que quiero compartir que fue una pregunta del día lunes en el introductorio, lunes, martes. Preguntaban si se suspende el tratamiento cuando hay estas reacciones adversas. En parte de lo que explicaron durante esta hora de clase, es no suspender, sino reducir la dosis.
Ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí, acá, Excelente. Sí, adelante, bueno, Lau. personalmente la realidad es que acá depende de la severidad, ¿ok? Porque bueno, si tienes un paciente con efectos adversos en un grado 4, bueno, definitivamente ese paciente se suspende y tiene que estar hospitalizado, no hay vuelta atrás, ¿no? Pero si tienes un paciente con un grado efecto secundario en un grado 1, entonces no hay problema. Realmente lo que hacemos es, bueno, lo principal es que tú des tratamiento para lo que está teniendo, más que nada para que el propietario se quede más tranquilo, ¿no? O sea, si ese paciente en un grado 1 estás viendo que está teniendo náuseas y vómitos, bueno, pues mandas un protector gastrointestinal, mandas un antiemético y reduces básicamente la dosis en un 10%, como dice acá el artículo, ¿no? Pero no es que lo cortes, o sea, no cortas el tratamiento. En ese caso, lo continúas, pero ya con una disminución de la dosis. Pero aquí hay algo. Tú sabes que ya vas a disminuir la dosis. Lo que tienes que ver es que ya se hayan corregido esos efectos secundarios. Si ya se corrigieron y eso te tomó 2, 3, 4, 5 días, bueno, no suspendiste nada, lo único que hiciste fue espaciar la nueva administración de la dosis, ¿va? Pero es como que tú vayas, cada paciente es individualizado, a pesar de que la mayoría de los protocolos, la realidad es que si vienen en un libro, no puedes darla así como dicen, el día 1, 7, 14, la das, en alguno la das en el día 1 y tienes que espaciar después, pero no la suspendes. Entonces, para eso te sirve estar checando las tablas de los grados de toxicidad que existen para diferentes, porque hay para plaquetas, para LT, para vómitos, diarreas. Entonces, con base en eso, tú checas si lo único que haces es espaciar y disminuir dosis o si definitivamente se corta, ¿no? Muchísimas gracias, Bien, Laura. Gracias, Zulma, por la participación. Susi aclara que no es oncóloga. De hecho, la idea de la lectura de estos trabajos es para oncólogos y no oncólogos, es para clínicos, para ir difundiendo y también acostumbrarnos en medicina veterinaria a leer bibliografía actualizada, papers, y de alguna manera compartir el conocimiento. Muchísimas gracias, Laura. Gran trabajo, Yair, Edgar, Yair. Gracias, Jesús, Zulma y Susi. Nos vemos en el próximo Clatop Estudio. Que estén muy bien. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Adiós, adiós. Gracias, gracias.